Muy buenas tardes y saludar cordialmente a los presentes. Quien se dirige a ustedes es Edgar David Aucatingo González y en el grupo correspondiente del curso de Derecho Ecológico y del Medio Ambiente trataremos como continuación el informe del expediente 1692-2018, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, en el cual básicamente estamos frente a un análisis de la resolución del Consejo Directivo del OSINERCBIM, la resolución del Consejo 191-2011 respecto al informe técnico favorable y requisitos para el funcionamiento de grifos y estaciones de servicio en la provincia constitucional del Callao. Atendiendo a este espacio geográfico y la delimitación del objeto de estudio, podemos continuar con la siguiente diapositiva. El presente grupo, los ecologistas, quienes ya se han mencionado los nombres, Sebastián Orlando Campos, Diego Balvin, Sebastián Gabriel Morezosa, Fernanda Zeneida Ventura Carlos, y quien se dirige a ustedes, Edgar Aucatingo, continuaremos exponiendo los hechos del caso bajo un luego flujograma, las conclusiones, los aspectos objetivos y sustanciales del mismo. En buena cuenta, en los antecedentes podemos advertir que en este caso el Instituto de Defensa Legal de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ITLATS Perú, presentó una demanda de amparo contra el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. La demanda buscaría la inaplicación de la resolución 191-2011 que aprobó el Reglamento de Registro de Hidrocarburos, argumentando que esta normativa flexibiliza, es cóncava los requisitos para la inscripción y funcionamiento de actividades relacionadas con el mismo objeto, eliminando la supervisión previa. Esta supervisión previa resultará objeto de debate en la cual el Instituto de Defensa Legal del Ambiente alegará que dicha flexibilización supone un riesgo al derecho a un ambiente adecuado, puesto que no sería garantía suficiente para contar con una seguridad pública, siendo esta flexibilización, nuevamente digo, un peligro potencial y demostrable respecto a ulteriores incendios y explosiones vinculadas a la manipulación de estos hidrocarburos o en buena cuenta los combustibles inflamables. ¿Y qué respondió el organismo supervisor de la inversión en energía y minería? Contestó a la demanda alegando que el objeto de dicha normativa es simplificar, celerizar, reducir los procedimientos administrativos, de modo que se aplicarían, en efecto, habría una prevención, pero ya no ex ante, sino ex post. Habría una revisión posterior, cuestión que en facto, en las circunstancias, son sin duda alguna debatibles, discutibles y opinables. Estos requisitos, mediante la presunción de veracidad, se verían supuestamente y ulteriormente legitimados. Sin embargo, los demandantes sostienen que esta medida es insuficiente, nimia, para garantizar la seguridad y respeto al derecho a un ambiente saludable. En el siguiente flujograma vamos a resumir cuáles son los aspectos del proceso en cuestión para poder llegar a la acción de amparo correspondiente. Primeramente, se presenta la demanda de amparo el 28 de noviembre de 2011. Empezamos con este marco temporal, donde se propugna la eliminación de estas supervisiones, las cuales vulneraría el derecho a un ambiente sano y a la seguridad del ciudadano. La misma resolución y en primera instancia, como podemos advertir, la deniega, advierte que esta flexibilización se ve legitimada bajo un principio de veracidad en cuanto que se podrá contrastar bajo controles posteriores. Es por eso que, muy bien, en esta diapositiva, en el segundo punto, el organismo en cuestión demostraría la realización de controles posteriores en un porcentaje significativo de los casos. Sin embargo, manteniendo la postura inicial, se continúa con la apelación y la cual, para malas suertes, confirma la sentencia de primera instancia. Considerando la misma flexibilización de los procedimientos, no constituye una amenaza a los derechos fundamentales. No obstante, ya 7 años después,
se presenta el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, en el cual se alega que la normativa era autoaplicativa y su implementación ya había generado riesgos, es decir, ya no se muestra un potencial daño, sino existe un historial de daños presentes que para con el medio ambiente, la vida, la seguridad pública, entre otros. Por tanto, ya no bajo un potencial riesgo, sino para un riesgo y daños que ya se han realizado, se exigía, se solicitaba, se exhortaba la inaplicación de la resolución y la restitución de medidas supervisoras previas. Y finalmente, el auto del Tribunal Constitucional, no siendo ajeno ya a esta demanda, admite la demanda de amparo considerando que la normativa cuestionada efectivamente vulneraba los derechos del ambiente adecuado, puesto que no se podía tapar el sol con un dedo. Por tanto, bajo una directriz del ambiente adecuado y seguridad pública, se ordena que se restableciera las supervisiones previas y se reformará la normativa del organismo en cuestión para garantizar la protección de estos derechos. Continuamos con el análisis bajo el compañero en cuestión. Bien, gracias compañero. Continuando con la exposición, ahora abordaremos lo que es el análisis del presente caso. Por ello, vamos a partir desde la identificación de la infracción. Como se muestra en la diapositiva, en fecha 28 de noviembre del 2011, Henry Olaf Carguatocto Sandoval, en representación del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, Itzlats Perú, interpone una demanda de amparo contra Ocinermin. ¿Cuál era el objeto de la pretensión? Que se declare la inaplicación de la resolución del Consejo Directivo de Ocinermin número 191-2011. Ahora bien, Islats Perú alega que esta resolución que hizo que se apruebe el reglamento de registro de hidrocarburos, lo que ha hecho es flexibilizar los requisitos, lo cual hace pues que se apruebe el informe técnico favorable sin que previamente correcta supervisión de instalación y funcionamiento para el otorgamiento de grifos y estaciones de servicio. Para el demandante, esto lo que hace es constituir una amenaza y una violación al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y el adecuado desarrollo de la vida. Siguiente diapositiva, por favor. En el punto 2.2 abordaremos lo que es el descargo del administrado. Siguiente diapositiva. Ok, bien. Sobre este punto debemos tener en consideración lo que expone, lo que alega el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible. En su petitorio sostiene lo siguiente. Primero, es que se declare la inaplicación. ¿La inaplicación de qué? De la resolución del Consejo Directivo de Ocindermin 191-2011. Esta resolución, como ya lo hemos mencionado, lo que hizo fue aprobar el reglamento de registro de hidrocarburos, en particular lo referente a las disposiciones normativas que regulan la expedición de autorizaciones. Esto es el informe técnico favorable y del registro, sin que medie una supervisión previa de lo que es el funcionamiento de grifos y estaciones de servicio. Esto se va a dar en el ambiente, en el espacio donde está la provincia constitucional del Callao. Como segundo motivo, lo que expone ICELAX Perú es lo siguiente, que se dé la restitución de las supervisiones previas de instalación y uso y también pues el funcionamiento para que se pueda mediar el otorgamiento de autorizaciones de las actividades del sector hidrocarburos. Hemos concluido con el descargo del administrado. Ahora pasamos a lo que es la posición de la administración pública. Respecto a este punto, tenemos acá dos actores. Por un lado se encuentra el organismo supervisor de la inversión de energía y minería, que es OCINERMIN, y por otro lado se encuentra la Procuraduría, el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros. Partimos por el primero, que es OCINERMIN. Lo que nos dice OCINERMIN es lo siguiente. Argumenta que esta amenaza no ha resultado cierta y no tiene una inminente realización. Alega también que el objeto de la norma cuestionada corresponde pues a una optimización de procedimientos que van a desarrollar las empresas o personas naturales. Que en ningún momento en los requisitos se verifica que se haya eliminado el procedimiento regulado en el artículo 2, el capítulo 2. Toda vez que sin este dicho requisito no se puede inscribir en el registro de hidrocarburos. Por tanto, lo que hace Osindermin es subrayar que la norma cuestionada no es ilegal y no es inconstitucional. Otra de las alegaciones de Osindermin ha sido lo siguiente,
que el artículo 1 del Decreto Supremo 4/2010, por el que se transfirió el registro de hidrocarburos a Insomermin, sí se encargó, lo que se encargó fue de hacer un proceso simplificado, pero no nada más allá, y que lo que se ha buscado es implementar mejoras en los procedimientos vinculados al citado registro. En opinión de Sindermin, lo que se ha desarrollado es el respeto, o bueno, la prevalencia del principio de privilegio de controles posteriores. Lo que es, esto es que perdón, por esto es lo que se está exigiendo para que se dé el informe clínico detallado. Ahora, Osinermin también alega lo siguiente, que la aplicación utilizada eh, resulta en base o se ha desarrollado en base al principio de veracidad. Dicen que esto es así porque primero se necesita porque lo que se necesita es una fiscalización posterior para que la administración pueda comprobar la veracidad. Siguiente diapositiva, por favor. Junto a Sinermin se encuentra la anterior. Se encuentra también la posición de la presidencia del Consejo de Ministros, que se apersonó en fecha 5 de abril del 2013, y agregó que lo que se existe acá es un error de la interpretación por parte de ISLATS Perú. También nos indica que el reglamento cuestionado no puede ser pues considerado como un instrumento que ha sido capaz de generar situaciones de riesgo o amenaza para el ejercicio del derecho al medio ambiente saludable, y que la regulación establecida por Osinermin lo que ha hecho es privilegiar lo que es el principio de controles posteriores. Bien, con esto termina la parte del análisis y doy paso a mi siguiente compañero. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuando, hablaremos de los principios. Se han identificado cuatro, el anterior por, que sería el principio del derecho del acceso a la justicia ambiental, el principio de sostenibilidad, el principio de prevención y por último el principio precautorio. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En primer lugar, hablemos del principio del derecho al acceso a la justicia ambiental. Como sabemos, este principio garantiza a todos los ciudadanos el derecho a utilizar distintos mecanismos legales cuando sus derechos ambientales han sido vulnerados. El acceso a la justicia ambiental es esencial para asegurar que cualquier daño al medio ambiente sea reabierto o anticipado, proporcionando distintas herramientas para que ciudadanos y organizaciones puedan exigir la restitución o conservación del equilibrio ambiental incluido sin interés económico directo. Eso respaldado bajo la Ley General del Ambiente en el título preliminar, artículo 4, tal y como lo menciona la diapositiva. Toda persona tiene derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante las entidades administrativas y jurisdiccionales en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual, colectiva y conservando la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a ellos. Se puede interponer acciones legales aún en los casos en los que no se afecte el interés económico del accionante, el interés moral legitima la acción aun cuando no se refiere directamente al accionante o a su familia. Este derecho, como tal, volviendo a recalcar, permite interponer demandas ante cualquier vulnerabilidad de los derechos. Cualquier persona o entidad sin necesidad de mostrar interés económico directo está legitimado a interponer estas demandas. En el expediente que se muestra, se argumenta la existencia de una amenaza al derecho a un ambiente adecuado debido a la flexibilidad de las normas ante la seguridad, demandando mayor regularización para proteger el ambiente. Este principio tiene un carácter amplio, abarcando la naturaleza, los ecosistemas, la seguridad pública y la ciudadana. En relación con estos principios, destacan otros como el principio precautorio y el principio de prevención, que a la vez justifican cuando existen dudas razonables sobre posibles daños ambientales. Aunque no haya certeza científica absoluta sobre el riesgo, el principio precautorio siempre toma medidas para evitar posibles desastres o degradaciones ambientales en un futuro posible. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, después, continuando, sigue el principio de sostenibilidad. Es un pilar fundamental en el derecho ambiental y económico moderno, ya que su objetividad es asegurar que el derecho económico y social se lleve a cabo de manera que las necesidades del presente se satisfagan sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, a lo cual este principio busca un equilibrio entre el desarrollo económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente. Este artículo también se encuentra en el título preliminar de la Ley General del Ambiente, Principio de Sostenibilidad, artículo 5. La gestión del ambiente y sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente ley, se sustenta en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. La fiscalización ambiental en este caso es importante, ya que garantiza la sostenibilidad. Este principio
impone obligaciones concretas del Estado para supervisar y controlar que los nuevos recursos sean utilizados de manera adecuada y eficiente, y la protección de los ecosistemas y la regulación sea de un acceso y uno, ya que como sabemos actualmente no se está manteniendo una legislación o no se está manteniendo una regularización o supervisión adecuada, por lo cual en este caso se imputa este caso. En este caso se pone en duda la flexibilización de los procedimientos para otorgar autorizaciones de funcionamiento a estaciones de hidrocarburos, ya que el informe técnico favorable se emite una supervisión previa. Esta situación contradice el principio de sostenibilidad, dado que se prioriza el crecimiento económico del sector hidrocarburos a través de la simplificación de trámites, sin realización de la verificación adecuada en las condiciones técnicas y de seguridad de estas instalaciones. La ausencia de controles previos da lugar a graves riesgos ambientales como accidentes o explosiones, lo que pone en riesgo no solo la seguridad pública, sino como también se hace mención en un principio, la seguridad del medio ambiente. Por lo tanto, este principio exige la simplificación de los procesos administrativos en sectores de alto riesgo, como en este caso el de los hidrocarburos, al ser compatible con la protección del medio ambiente, asegurando una supervisión antes de permitir la operación de estas actividades. Eso sería todo de mi parte. Le doy paso a mi compañero. Gracias. Ahora bien, para continuar con la presente posición, haremos hincapié en uno de los principales principios que se encuentran dentro de lo analizado por el Tribunal Constitucional, para lo cual debemos referirnos en primer lugar al principio de prevención que se encuentra dentro del artículo 6 de la Ley General del Ambiente, el cual se encuentra establecido del siguiente modo. La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generen, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación que correspondan. Este principio resulta de importancia relevante en virtud de que es un concepto de gestión ambiental orientado hacia la prevención y disminución de riesgos antes de que el daño ocurra. En lugar de tomar medidas correctivas, se busca, de este modo, que ni siquiera se presenten las mismas. Dicho en otras palabras, es preferible actuar al comienzo del proceso para reducir la contaminación en lugar de escapar y esperar que haya alguna afectación y algún área contaminada. De igual modo, en el ámbito internacional existen múltiples tratados que reconocen este principio, tal es así que incluso el Convenio de Basilea reconoce y establece este principio como uno de los más importantes al momento de garantizar los derechos ambientales de las personas. Lo señala del siguiente modo: ordena a las partes adoptar las medidas jurídicas, administrativas y de cualquier índole necesaria para prevenir y reprimir los actos que contravengan el convenio. Es así que los estados, y principalmente el Perú, que también forma parte, deben adoptar las medidas necesarias y evitar la vulneración del derecho de un ambiente adecuado de las personas sobre las cuales recaerá una nueva imposición proveniente del acuerdo del Estado con la empresa privada que será futuro contratante. Es así que, en atención a este principio, materia de análisis, tenemos que la falta de supervisión previa sobre la aprobación del proyecto que, si bien a priori podría ser viable en el proyecto, en la práctica pueden causar daños irreparables al medio ambiente, tales como la contaminación de suelos, aguas y afectación a la población que se encuentre dentro de la ejecución del proyecto. De este modo, se requiere una planificación adecuada del proyecto que priorice un plan a priori, y es decir, que evite o establezca parámetros que se deban seguir y elaborar antes de que exista algún problema dentro del área afectada. Es así que, y además también, podremos evitar y nos podrá este principio permitir advertir ciertos defectos que se encuentren dentro de la ejecución de la obra. Se deberá asegurar el bienestar de los ciudadanos adoptando medidas correctivas antes de la referida aprobación, puesto que la no observancia sobre el informe técnico favorable, además de que no haya un marco legal adecuado, resultaría en una afectación directa en el caso materia de análisis. Además que también debemos hacer hincapié y énfasis en la participación ciudadana, ya que ésta juega un papel importante en este principio, puesto que las comunidades locales suelen tener un conocimiento profundo de su entorno y pueden identificar y ayudar a mitigar riesgos y daños. A su vez, esto posibilitará la fomentación de transparencia entre Ocinermin y la comunidad local para que se sientan escuchados y atendidos por una entidad que ingresará dentro de su propiedad privada mientras se ejecute el proyecto. De este modo, este principio resulta importante en el análisis del presente sentencia en virtud de que busca garantizar que se tomen las medidas adecuadas antes de que surjan problemas en la construcción de proyectos celebrados ante Ocinermin.
Esta regulación debe enfocarse en anticipar los riesgos y proteger el medio ambiente mediante un marco normativo robusto y adecuado, así como la participación de los ciudadanos. Así, el referido Sinermin debe considerar los daños potenciales a consecuencias de la implementación de las simplificaciones de los diversos procedimientos administrativos establecidos en la resolución materia de análisis, puesto que las actuaciones derivadas de dicha norma en los extremos que están orientados a la simplificación y flexibilización de los procedimientos, privilegia a la parte privada, más no al área o a las personas sobre las cuales se ejecutará y se verán afectados directamente por la celebración de estos contratos. Doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Finalmente hemos identificado el principio precautorio, el cual está establecido en el artículo séptimo de la Ley General del Ambiente, la ley número 28611, que establece claramente que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. Este principio, pues, va a subrayar que la falta de certeza científica no debe ser una excusa para evitar tomar medidas preventivas, especialmente en actividades de alto riesgo como las relacionadas con los hidrocarburos. Es necesario implementar inspecciones y medidas de seguridad previas que vayan más allá de una simple revisión documental posterior. Un claro ejemplo de la importancia de este principio es el accidente de Vía El Salvador, donde una fuga de gas licuado de petróleo, de GLP, causó la muerte de más de 30 personas. De haberse realizado supervisiones previas, como lo exige el principio precautorio, esta tragedia pudo haberse evitado. El Tribunal Constitucional ha resaltado la importancia del principio precautorio en actividades de alto riesgo como la instalación de grifos y estaciones de servicio. En el caso revisado, el TC determinó que, aunque no haya certeza científica absoluta sobre el riesgo, se deben adoptar medidas preventivas eficaces, dado el peligro potencial de daños graves e irreversibles. Eliminar los controles previos y depender únicamente de controles posteriores de estas actividades supone pues una amenaza muy grave, tal como lo expone la normativa cuestionada. Goodlink, citado por Hermann Baer Esquivel de 2008, destaca que el principio precautorio es fundamental en la política ambiental preventiva, señalando que este principio va más allá de la reparación del daño a la simple prevención de riesgos conocidos, pues exige acciones preventivas incluso cuando no exista certeza total sobre los peligros ambientales. Esto nos invita pues a actuar frente a riesgos graves o irreversibles, ¿no? Finalmente, el TC subraya que reintroducir los controles previos en las actividades relacionadas con los hidrocarburos es una medida eficaz para prevenir accidentes, ya que estas inspecciones aseguran que las instalaciones cumplan con las normativas de seguridad antes de entrar en funcionamiento y que ante la posibilidad de daños graves o irreversibles, las autoridades adopten medidas inmediatas. Concluimos, pues, que el principio precautorio nos enseña que la prevención es esencial, sobre todo en actividades tan riesgosas como la de hidrocarburos, donde una falla puede tener consecuencias irreversibles tanto para el medio ambiente como para la salud pública. Siguiente, por favor. Ahora bien, pues, ya habiendo repasado los antecedentes, las posiciones y el análisis de los principios, pasamos a las conclusiones, que respecto al presente caso encontramos como fundamental la presencia de los principios ambientales. En particular, resulta la consideración del principio de prevención como deber fundamental en cualquier regulación relacionada con el sector de hidrocarburos y otros, ya que la ausencia de supervisión previa puede llevar a la minimización de riesgos y a la subestimación de las consecuencias de las actividades en el medio ambiente. Es imperativo, obligatorio adoptar un enfoque proactivo que considere las implicaciones a largo plazo de las operaciones en hidrocarburos, promoviendo un desarrollo sostenible que respete los derechos de las comunidades y la integridad de los ecosistemas. Por lo tanto, es evidente, pues, que la normativa actual necesita una revisión exhaustiva para asegurar que se alineen con los principios ambientales y de justicia social. La inaplicación de la resolución 191-2011 OSCD podría ser un paso hacia la construcción de un marco regulatorio más robusto que no solo facilite el desarrollo del sector hidrocarburífero, sino que también salvaguarde el entorno y los derechos de las comunidades vulnerables, promoviendo así un equilibrio económico un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Siguiente, por favor. Como conclusión final, pues, tenemos que el principio de acceso a la justicia ambiental
nos va a garantizar a los ciudadanos el derecho a recurrir a mecanismos legales para prevenir o reparar daños ambientales, incluso sin interés económico directo. Este derecho, pues, permite la presentación de acciones legales en defensa de un ambiente equilibrado, lo cual nos va a ayudar a proteger la salud pública y los recursos naturales. Además, también incluye la aplicación de principios como el precautorio, que autoriza la intervención en casos de posible riesgo ambiental, incluso sin certeza científica, como hemos repasado, ¿no? Finalmente, pues, el principio precautorio, tal como lo hemos anunciado en el artículo 7 de la Ley General del Ambiente, demanda la adopción de medidas preventivas cuando exista riesgo de daño grave o irreversible, sin la necesidad de certeza científica absoluta. En el caso 01692-2018, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, el TC aplica este principio al exigir que OSINERGMIN reintroduzca controles previos para garantizar la seguridad y prevenir la degradación del ambiente, subrayando que la falta de certeza no puede ser jamás excusa para postergar las acciones necesarias para proteger el medio ambiente y la vida humana. Muchas gracias.